Buenas tardes, perdón, licenciado Rodolfo Guerrero Martínez. Voy a presentar la síntesis curricular del licenciado Rodolfo, a quien agradecemos su presencia. Él es abogado por la Benemérita Universidad de Guadalajara, es CEO y fundador de Coffee Law SC, doctor Jorge Fernández Ruiz. También es socio fundador de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez AC, y es conferencista nacional e internacional en temas de derecho constitucional, informático y derechos humanos. También es colaborador para distintos medios televisivos como Canal 44, Televisión UDG Jalisco, y también de medios digitales como Talent Republic. Bienvenido, licenciado Guerrero. Es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, estimado abogado y amigo Eusebio González, muchísimas gracias. Y bueno, sin más y con su venia de este digno colegio, pues me sirvo en compartirles pues, la presentación que tengo para todas y todos ustedes el día de hoy. Bueno, estamos viendo en pantalla un título que es La verdad en la profesión que todos los días la mayoría está desempeñando desde una manera de la litis, de la resolución de conflictos ante el Poder Judicial, ante, bueno, recibir diferentes asuntos, diferentes características en sus corporativos, en los despachos, en los bufetes donde ustedes se desempeñen. Y es por eso que es importante hablar el día de hoy sobre, pues, el abogado digital ante la nueva realidad. Las tecnologías de la información llegaron para quedarse y prueba de ello es la sesión que tenemos a través de esta plataforma. Bueno, pues sin duda es importante comenzar con la siguiente reflexión. La innovación tecnológica aparece como una condición esencial para la expansión de la sociedad, de forma que el desarrollo del know-how y el cambio tecnológico vienen a ser impulsores del crecimiento sostenido. Y bueno, con esto nos abre brecha de ver que estamos en la industria 4.0. Muchas personas lo dejaban, como diríamos coloquialmente, en saco roto, lo dejábamos a la deriva y pensábamos que, bueno, la actualidad nunca nos iba a alcanzar en términos futuristas, es decir, todo aquello que hoy por hoy es lo más normal, redes sociales, dispositivos móviles, y otra serie de palabras que más adelante voy a mencionar, como Big Data, Internet de las Cosas. Vamos a saber qué es la industria 4.0, cuáles son las etapas que han estado a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, tenemos estas tres etapas antes de la que estamos viviendo. Y la número uno, bueno, fue eh, estos mecanismos de potencia a través de la energía del agua. Posteriormente, pues nos introducimos al uso de la energía eléctrica. Posteriormente pasamos al hecho del Internet, de los sistemas, incluso de la robótica. Y hoy por hoy vivimos la automatización de los procesos, la hiperconexión, la interconexión de cada dispositivo que está a nuestro alrededor. Prueba muy sencilla de ello. Todos los días en sus hogares tienen Smart TV, tienen laptop, tienen ordenador, tienen el amigo que siempre nos acompaña en la comodidad de nuestros bolsillos. Y eso es justamente lo que estamos viviendo en esta industria 4.0, de una manera tal vez muy descafeinada, pero créanme que ante el contexto que estamos viviendo de forma internacional, esto agarró una potencia que, para qué les digo más, y vamos a ahondar sobre ello. Y es que entonces nos estamos en el entendido que la virtualidad llegó para ser nuestra realidad. No estamos para nada en una nueva normalidad, como malamente dicen todos a través de medios de comunicación. Estamos en una nueva realidad. ¿Por qué? Porque no es normal utilizar cubrebocas cuando estemos en todos los lugares, cuando haya más personas a nuestro alrededor, caretas, gel desinfectante. No es para nada algo normal. Y tampoco el hecho de que se abrió la frontera que tanto le tenían miedo los profesionistas, porque desconocían cómo utilizar de forma adecuada los ordenadores al 100% e incluso las plataformas de teleconferencia o videoconferencia. Y es que entonces la pandemia obligó a que todas las organizaciones aceleraran sus
planes de transformación digital. La crisis impuso usar herramientas disponibles como el teletrabajo para asegurar la continuidad de los negocios. ¿Cuántos de ustedes durante todos estos meses que estuvieron inactivos los juzgados tenían incertidumbre de decir, bueno, entonces el abogado, ¿qué función cubre aquí? Si no se le está dando celeridad a los asuntos, al interés de las personas que acuden a nuestros corporativos, nuestros despachos, y también, pues no había ninguna declaración de parte del Poder Judicial para hacer efectivos trabajos de una manera algo futurista y que fuera loable y que fuera contundente. Eran simplemente procesos que eran paliativos, porque en verdad, lamentablemente, no hemos llegado a la aplicación total de las tecnologías de la información y comunicación para fines jurídicos, fines legales. Claro ejemplo de lo que ahorita pasó y está pasando y va a seguir sucediendo. Para nada se va a acabar en octubre el aislamiento social, ni en noviembre. En todo este 2020 vamos a vivir eso que están viendo en pantalla. Y no es malo en realidad. Lo que pasa es que, bueno, justamente llegó esto, ¿no? Lo que dijiste no usar en tu vida terminó siendo tu trabajo. Es la nueva comunicación. Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, incluso en países de América Latina, los poderes judiciales tomaron Microsoft Teams para poder impartir justicia ya de una manera de teleconferencia. En Estados Unidos han llevado muchas audiencias de esta forma a través de plataformas como Zoom. Entonces no nos debe de extrañar el hecho de que las cosas se transformen de esta forma y además pues que nosotros nos debamos acostumbrar si es que queremos ir en este camino de lo 4.0 o del abogado digital, que lo enuncio a continuación a través de esta imagen que mucho se hizo publicidad en años anteriores cuando IBM sacaba a Watson como un abogado producto de inteligencia artificial, o los sistemas ya expertos de Google, o qué tal lo que ya ofreció posteriormente Facebook. Y es ahí que la pregunta era, ¿el fin de los abogados está cerca? Más cuando sabemos que Richard Susskind, un abogado inglés, saca una obra entre muchas otras importantes que dice, bueno, será el fin de los abogados. Y es que realmente existe una respuesta de mi parte neutral. No es ni vamos a desaparecer, ni tampoco a su vez vamos a ser indispensables. Pero el punto medio es, tiene que haber una simbiosis entre la tecnología y el derecho. Y además tiene que haber una conciencia de lo que significa que cada innovación tecnológica tenga una regularización, una regulación. No todo lo bueno, no todo lo que brilla es oro, mejor dicho. Entonces, con eso nos estamos quedando en el entendido de saber que el abogado digital es aquel que entiende las nuevas materias de actualidad. ¿Cuáles son estas materias? La propiedad intelectual, obviamente el derecho corporativo y empresarial relacionado a un tema que más adelante les voy a proyectar, que es el compliance digital para las empresas que hoy por hoy tuvieron que modificar su modelo de negocio. Y hablando justamente de este factor, entramos en esto, ¿qué es optimizar o morir? ¿Cuáles son los aspectos que el abogado digital debe de tomar en cuenta para que pueda hacer frente y pueda ser útil y pueda ver que hay un gran océano azul para nuestra actividad? Bueno, el punto número 1 es el marketing digital. El boca a boca ya no es suficiente aquí. Las personas dicen, es que yo ya llevo más de 30 años. Obviamente siempre voy a tener trabajo. Mentira. Segundo, el comercio electrónico. El comercio electrónico en lo que va este tiempo de pandemia, de aislamiento social, ha crecido de una forma impresionante. Algunas casas de estudio en temas digitales arrojan cifras de un crecimiento de más de 350%.
En mis palabras, traduciría que estamos viviendo un 2030 en la época digital. Fíjense nada más la gravedad del asunto, y más cuando no te sumas a esta ola digital. Otra es actualización del modelo de negocio. No podemos esperar que las cosas puedan seguirse operando como nosotros teníamos pensado. ¿Por qué? Porque tal vez todo lo puedes hacer en un espacio mucho más reducido, con menos personas, y donde esas personas sepan utilizar todo lo que estás viendo en pantalla. Que ahí vamos al siguiente punto, que es el hecho del progreso digital también tiene que tener implícito dentro de, tiene que estar el factor del cuidado de la información, de los datos. Por eso dije que no todo lo que brilla es oro. En algún momento decía el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a haber la justicia en línea, va a haber la justicia online. Y bueno, algunos, como su servidor, pensamos, bueno, están creando un sistema experto que pueda prever el hecho de cuidar los datos personales del abogado, también de las personas que están pendientes de resolver cualquier caso que se trate, de materia mercantil, familiar, civil, etcétera. Pero no, realmente, bueno, cuando hubo la reactivación de los juzgados, vimos filas de más de 5 o 7 horas para poder entregar algo. Y bueno, entonces diríamos, pues todavía entonces la justicia online queda nada más en el romanticismo. Esperemos que muy pronto, y aunado a lo que acabo de decir, bueno, sea una realidad. De ahí vamos a la capacitación de nuestro equipo y de nosotros ante los riesgos cibernéticos. En esta etapa de encierro, en donde todo mundo tiene que utilizar los dispositivos móviles, los ordenadores, tiene que cuidar muy bien en dónde ingresa, qué es lo que publica, en dónde te estás metiendo para que no seas víctima de un delito informático. Y por último, obviamente va a esta seguridad de riesgos cibernéticos. Me refiero obviamente al tema de la ciberseguridad, comprender qué es la seguridad informática. Y en este entendido, bueno, hay que mencionar que la seguridad informática, bueno, yo lo digo a veces de esta forma, lo podemos comprender bajo estas tres palabras, que en su conjunto, en sus siglas sería la CIA, la confidencialidad, la integridad y la accesibilidad de la información. ¿Qué es la confidencialidad? Que sea privada a todos aquellos datos personales. La integridad de la información se refiere a que no haya manipulación, y la accesibilidad se refiere a que puedas tener ciertos permisos, autorizaciones para que tú puedas ver ciertos documentos, ciertos activos dentro de una plataforma digital, por ejemplo. Entonces, ven que no nada más se trata de decir, bueno, es que el abogado digital pensaría que es porque ya utiliza un teléfono y ya somos digitales. Pues claro que no. Son todos estos puntos que ven en pantalla y bueno, entonces vamos a desmenuzar cada uno de estos factores si están de acuerdo. Cuando hablamos de este posicionamiento de nuestro trabajo, de nuestra persona, de nuestros miembros de equipo, hay que definir muy bien la marca, darnos un branding como despacho, como personas físicas. Tenemos que definir una temática, tenemos que publicar contenido de valor en canales sociales, tenemos que analizar a nuestra competencia en redes sociales, tenemos que segmentar la audiencia, porque no es lo mismo decir, bueno, es que yo ya le puse, vamos a poner este ejemplo, 30 pesos a Facebook y ya con eso ya hizo magia Facebook. Pues claro que no. Aquí lo que funcionaría es, bueno, es para Guadalajara, para que el anuncio nada más lo vean las personas de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, o que también lo vean personas de Ciudad de México, de Monterrey. ¿Cuál va a ser tu finalidad con ese anuncio? Y realmente es muy intuitivo el uso de las redes sociales para posicionamiento de publicaciones. Tienes también que trabajar tu marca. ¿Cuál va a ser tu distinción? No nada más es decir, se me ocurrió este nombre, se me ocurrió esta imagen para mi despacho, para decir, volvemos a relanzar todo sin haber investigado que eso
sea único, que todavía no esté registrado, que no exista y que no estés violando derechos de autor o de propiedad intelectual de alguien más, porque ahí estaríamos incurriendo en una gran falta. Y bueno, también caeríamos en el entendido de que los mexicanos a veces confundimos mucho la marca y la patente, que para nada es lo mismo. El hecho de decir que mi despacho esté registrado bajo tal nombre no significa que yo pueda hacer otro tipo de lanzamientos y que ese nombre no pueda ser utilizado para algo más. Caso en lo específico, que tú hicieras algún aditamento tecnológico, algún producto, y tú esperarías que por el simple hecho de que ya tienes registrada una persona moral bajo cierto nombre, AC, SC, SA, DCB, bajo cierto nombre, significa que la marca ya también ya te pertenece. Son dos trámites totalmente diferentes. Entonces hay que diferenciar y hay que tener eso en cuenta. A ver, tenemos que tener presente siempre esto, nuestro consumidor. ¿Qué es lo que vamos a hacer como productores de toda la estrategia, de toda la organización para el posicionamiento de nuestros despachos, de nuestras organizaciones? Bueno, tenemos que tener en cuenta los valores agregados. ¿Qué es lo que te va a diferenciar? ¿Cuál es tu audiencia determinada de 20 a 40 años? ¿Qué actividades se dedican a estas personas? ¿Son del sector no sé, de ciertos sindicatos de trabajadores, del sector de la electricidad, movilidad, aduanas, etcétera? Tú tienes que distinguir esto y también tienes que saber que la mayoría de la audiencia más joven utiliza más el dispositivo móvil. Por tanto, tus campañas tienen que estar segmentadas en este entendido. El abogado, para prosperar, tiene que romper esos tabús de decir, bueno, es que nada más lo que yo sé es lo que me va a sacar adelante. Pues no. O sea, si en verdad quieres seguir adelante, tienes que optimizar o morir. El modelo de negocio. Aquí tenemos en claro varios factores, 9 para ser más específicos. Tenemos el segmento del mercado, ¿no? Que es todo lo que sea legal, por ejemplo. La propuesta de valor. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Solucionamos casos de una forma rápida o si no, te devolvemos el dinero, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo sencillamente. ¿Cuáles son los canales, redes sociales, sitio web, app, etcétera? Relación con el cliente. Hoy por hoy las redes sociales son un factor determinante. Si una persona le incumpliste o no tuvo respuesta, te va a dejar una negativa en tus redes y cada vez que una persona ingrese como un nuevo cliente potencial, va a decir, híjole, voy a checar los comentarios para ver si me conviene. No, dicen que no me responden luego, que a la semana, después del mes, y se van a ir. Flujos de ventas. Eso es muy importante, que siempre lleves tu contabilidad, más en la actualidad que estamos hablando de factores como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Recursos clave. Toda aquella cosa que te vaya a servir para tu operación, ordenadores, tabletas, digitalización de los documentos, etcétera. Las actividades clave que vas a hacer. ¿Cómo vas a poder delegar las funciones? Tus socios, ¿quiénes van a ser tus aliados en todo ello? Tus proveedores, ¿cómo vas a quedar con todos ellos que te vayan a hacer fuerte en este aspecto digital? Y obviamente siempre la estructura de los costos. Esto es parte fundamental para el modelo de negocio. Si es que vas a hacer algo nuevo, vas a liquidar lo que ya tenías o vas a simplemente reinventarte. Bueno, no todo es tan rápido como parece. ¿Por qué? Regresamos al punto del millón, que es qué pasa con la conectividad de nuestro país y qué pasa con los factores de riesgo cibernético. Aquí tenemos una gráfica muy importante que nos arroja la Organización de Estados Americanos sobre habitantes en el mundo. Esta específicamente es del Banco Mundial. Y esta gráfica nos dice que en el 2017, para ser más precisos, había 124 millones de
habitantes en este entendido, ¿no? En nuestro país, para ser más exactos, ¿no? En nuestro país había esa cantidad de personas. Abonos a teléfonos celulares había 114 millones. Personas con acceso a Internet, 79 millones. Porcentaje de penetración en la red, 64% en el 2017. Ojo, la cifra más actual en base a la encuesta nacional de disponibilidad y uso de Internet en los hogares dice que 73.4 millones de mexicanos están conectados y preferentemente esto radica en dispositivos móviles y ordenadores. Desde los 6 años de edad se da esta tendencia del uso de las comunicaciones. Por tanto, los factores de penetración son altos, pero hay cosas que tenemos que detectar, que es esto que ven en pantalla. Delitos informáticos. ¿Cómo vas a cuidar los activos que tengas en tu sitio web de tus clientes? Porque de repente veo que muchas personas dicen, ya subí todos los documentos a la plataforma y la plataforma está bien asegurada. ¿Qué servicio de nube utilizas? Tienes lo mínimo indispensable en un sitio web, que es el código SSL, el candadito que está en la parte superior de tu sitio web. Muchos probablemente no, y es parte de lo que debemos de cumplir como mínimo. Como máximo es todo lo que les estoy comentando. ¿Cómo le vas a dar certidumbre a las personas que son tus clientes de que sus documentos van a estar bien resguardados y protegidos en la nube? Para nada Dropbox es confiable, ¿eh? Por cierto. ¿Qué delitos informáticos son también una oportunidad para que tú te capacites y puedas resolver esas controversias? Bueno, delitos que van contra, obviamente, la privacidad y la intimidad. Para ser más precisos, actos que provoquen actos de violencia digital. Es decir, pornovenganza, sexting, sextorsión, todo aquello que en Jalisco ha sido adoptado en recientes días por pues, los trabajos que se dieron en su momento consecuencia de la ley Olimpia. Todos esos factores son nuevos y son los en los que te debes de involucrar. ¿Cómo vas a tratar el hecho de la denuncia y presentación en la policía cibernética para que la persona pueda resolver su controversia? Tendrías que analizar muy bien no solamente lo que dice el Código Penal Federal o el Código Nacional de Procedimientos Penales, tendrías que checar también si esto es en lo particular a menores, las políticas de empresa, avisos de privacidad, términos y condiciones, cómo se dio todo la actuación que provocó que esa persona que es tu cliente ahora sea víctima de un robo de identidad, por ejemplo, que sea víctima de actos que lo difaman, que van contra su honra y buena fama. ¿Cómo vas a hacer todo esto? Donde los derechos humanos obviamente van en juego. Y ahí vamos al aspecto empresarial, el compliance digital. Muchas personas le tomaron como un término, como un tema de olvido, el hecho del compliance. Y es que estas normas de cumplimiento son indispensables en toda industria y en donde el abogado obviamente entra el quite para decir, empresa, tienes que cumplir. En la nueva realidad no puedes decir que todo está seguro porque tú lo dices. Yo tengo que comprobarlo. Y hay muchas quejas en contra tuya, ¿no? El diccionario de Cambridge define a compliance como el acto de obedecer una orden, regla o solicitud. Para el diccionario de Merriam-Webster significa que es el acto o proceso de cumplir un deseo, demanda, propuesta, régimen o coacción, con conformidad en el cumplimiento de requisitos oficiales. Pasando a definiciones más precisas para el mundo de los negocios, la Asociación Mundial de Cumplimiento establece que el Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y de buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecen mecanismos internos de prevención, de gestión, de control y reacción frente a los mismos. Y ahí en ese tema es que que sale esta gráfica, ¿no? En donde en base a una norma
una ISO o en nuestro caso incluso una NOM, podemos ver que se estructura en todo este eje, en donde hay una política de compliance, en donde hay objetivos muy claros, en donde hay una designación de responsabilidad, hay una identificación y análisis de los riesgos, hay un código de ética y de conducta muy importante hoy en día, y aparte cumpliendo con la NOM 035, política y procedimiento de diligencia debida, y también un plan de sensibilización, capacitación y formación, y el canal ético o de denuncia. Recordando pues que el último de los puntos que se muestra en esta gráfica, por lo menos, se hace alusión a la medición, seguimiento, reporte, revisión y auditoría para una mejora continua. Tú, de estar dentro de una empresa o de tener este ramo, cómo tú actuar, tienes que tener esto en cuenta. Y en la figura que debe de haber en un compliance digital, obviamente, es un alto perfil de compliance officer. En México, la legislación penal obliga a las empresas a colaborar con las autoridades de gobierno responsables de la persecución de delitos que impliquen la operación con recursos de procedencia ilícita, como la corrupción, el soborno, el cohecho, las actividades relacionadas con la delincuencia organizada, el financiamiento, el terrorismo, entre otros elementos. Y en ese sentido, las sanciones pueden individualizarse en contra de los directivos o de los trabajadores que actuaron en algún delito en nombre de la empresa. Y es ahí que radica algunos puntos muy importantes para el personal que está dentro de una compañía y que está dentro de cualquier negocio, que es: para nada utilices un dispositivo para ambas cosas. No puedes decir que vas a entremezclar lo profesional con lo personal, porque hay una práctica muy mala, muy tacaña, debería decir, y negligente, que es el llevar tu dispositivo a todas partes, el denominado Bring Your Own Device. ¿Por qué? Porque el día que tú te metas a un sitio inseguro en tu dispositivo móvil, van a cooptar toda la información dentro del dispositivo y no solamente vas a perjudicar todo lo que sea de tu vida, sino también todo lo que había de tus clientes, del despacho, de la empresa. Entonces hay que considerar eso. Y además, bueno, pues que quien no conozca las normas, o mejor dicho, la aplicación del GAF o del GAFILAT, pues también debería de considerarlo dentro de este esquema. Vamos a regresar al origen de las cosas. Les dije hace un momento todo lo que tiene que reconocerse para que entonces puedas decir pues que soy un abogado digital ante la nueva realidad. El origen de las cosas radica en saber cuáles son los graves problemas que tenemos ante la resolución de conflictos, ante las resoluciones favorables de todos aquellos casos que están en el Poder Judicial, en todas las materias. Y esto es lo siguiente. Según Jerzy Wolski, en el sentido y hecho en el derecho, menciona cuáles son los tres grandes errores en la naturaleza del derecho. Nos tenemos que ir a ese punto. Y son tres factores: el contexto lingüístico, el contexto sistémico y también el contexto funcional. En el contexto lingüístico nos encontramos con tres factores: la arbitrariedad, la mutabilidad y la inmutabilidad. Y cuando hablamos del contexto lingüístico, hago referencia a que es el lenguaje que usamos todos los días. Por tanto, hay una cantidad de vicios impresionantes. Las personas pueden diferenciar muchas palabras y esto, sin duda alguna, le hace la vida muy complicada al operador jurídico, al juez, al abogado, al Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La arbitrariedad en qué radica en este contexto lingüístico? Bueno, se refiere a la relación entre el significado y el significante. No es lo mismo decir que una palabra de un estado radica en robo que otra que tenga que ver con una expresión coloquial de un cierto grupo de personas. La mutabilidad, pues a esta adaptación sociológica, como por ejemplo que se utilicen las palabras de tuitear, facebookear, whatsappear,
y que el derecho o las cosas que están concebidas en la ley tienen que modificarse para no verse rezagadas y luego desechadas. Y la inmutabilidad, bueno, debemos de evitar los ergos, los regionalismos, tenemos que evitar todos aquellos errores que hacen que las cosas se desechen, que las cosas no procedan. El contexto sistémico radica en la redundancia, en las lagunas, en las antinomias, en la ambigüedad, en la arbitrariedad y en la indeterminación. Todo esto es lo que es el gran dolor de cabeza para que en verdad pueda haber una justicia pronta y expedita en nuestro país. Y más cuando hablamos del hecho de una innovación tecnológica. Porque si vienen nuevos términos a nivel internacional, nuestra ley no las contempla. Cuando mucho, las homologa. Ahí estamos mal, para empezar. El contexto funcional. Bueno, problemas son los problemas que puedan surgir en la norma, ya sea espacial o temporal. Y bueno, se refiere al comportamiento social de toda la ciudadanía, en este caso mexicana, ¿no? Este autor que les comparto recomienda 4 formas para interpretar: el legislador histórico, contemporáneo, la institución creadora de la norma e intereses procesales del abogado. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que simple y sencillamente las cosas se hagan de la forma más precisa y clara posible, evitando todo lo que dije anteriormente. Que haya una buena técnica legislativa. Si el legislador carece de un buen grupo y de él como alguien que debe de hacer una iniciativa correcta y debe de emitir su voto para que las cosas hagan posibles, y todo esto es ambiguo y aparte es lesivo para las personas, pues bueno, ahí se comprueba que el abogado, en la mayoría de las ocasiones, es el que debería de estar en el Congreso de un estado. No porque las demás profesiones no sean buenas, no estén con todo el conocimiento de poder hacer un trabajo bueno, es porque ya el abogado tiene que comprender la argumentación jurídica, la metodología para hacer las cosas de una forma eficiente y que todo esto ya se pueda establecer, se pueda hacer una realidad, que ya no sea un dolor de cabeza para todo el sistema de justicia. Pero ojo aquí, entonces regresaríamos a la pregunta: en un futuro cercano, ¿el abogado va a desaparecer a un área que sepa todo lo anterior? Realmente no. El abogado no va a desaparecer simple y sencillamente porque es imposible que todo lo que acabo de mencionar en estos 3 contextos se elimine. Ojalá que disminuya y que pueda mejorarse el sistema de justicia. Eso todo lo queremos, pero que desaparezca todos estos errores, la verdad es que no. Entonces, en esta etapa, ¿qué debe de hacer el abogado aunado a todo lo anterior? ¿Qué debe tener en el radar? Bueno, hay 3 retos importantes en mi opinión. El número 1 es que no existe una alfabetización digital. Por eso falla el legislador, por eso falla el operador jurídico en toda la extensión de la palabra y obviamente el ciudadano. El ciudadano que desconoce todos los riesgos que están a su alrededor todos los días, 24/7. ¿Qué quiere decir este tema? Están viendo en pantalla varios artefactos, varios gadgets, pero más allá de ese entendido, hay que comprender que en esta alfabetización digital, bueno, una persona que se considera alfabetizada en la vida cotidiana es porque cree que con leer y escribir es suficiente. Una oración corta y sencilla, pero realmente estamos en el entendido de una alfabetización funcional, que se refiere a aquellas personas que pueden realizar todas las actividades necesarias para el funcionamiento eficaz de un grupo y comunidad, y además les permite continuar usando la lectura, la escritura y el cálculo para su propio desarrollo y el de su comunidad. Los aspectos clave para la alfabetización digital son la multimedia y la digitalización de la sociedad de la información, donde se hace imprescindible el leer y escribir multimedia.
La información en los documentos multimedia se encuentran a través de textos, de sonidos, de gráficos y de imágenes en movimiento. Muy importante nunca olvidar esto, porque si no, vamos a vivir en un mundo en donde hay mucha tecnología, pero sigue existiendo una gran barbarie. Pasamos al segundo tema que están viendo en pantalla. Estamos viviendo, sin duda alguna, la brecha digital en la sociedad de la información. Por eso muchas personas dijeron en medios de comunicación, las personas tienen que aprender conocimientos a través de la televisión pública abierta. Y es que estamos encontrando que por un lado tenemos una sociedad postindustrial, los ciudadanos que viven integrados en la sociedad, ¿no? Pero una línea de pobreza y de exclusión social, donde hay los famosos homeless, los vagabundos, los desempleados, las minorías étnicas, la población reclusa, los inmigrantes sin hogar. Y por otro lado encontramos que en este punto está el estrecho, ¿no? Esta brecha digital, donde en verdad desearíamos que todos nos encontráramos en una sociedad de la información, con un uso adecuado de las tecnologías, de las TIC, el uso conveniente, habitual, imprescindible de las TIC, donde los ciudadanos puedan vivir integrados en la sociedad y nadie quede fuera, en donde verdaderamente los sectores de la información de la población se puedan adaptar a las TIC, ¿no? No importando su edad, no importando en dónde vivan, que siempre se cumpla con los artículos de la Constitución que ratifican que debe haber un acceso al Internet y a la información, como lo dice el artículo 6º constitucional. Y también, obviamente, que haya una intimidad y una privacidad, como en cierta manera lo dice así el artículo 16 de la Carta Magna. Y de ahí pasamos al último de los puntos, que es la brecha digital creada en el sector de la discapacidad. La justicia tiene que ser incluyente, señores. Y es que realmente los ciudadanos que viven integrados en la sociedad carecen de todo esto, carecen de una alfabetización digital, son analfabetas digitales. Se necesita que todo mundo pueda poder comprender, asimilar los conocimientos. No por nada, en el año pasado, el ITEI convocó en los 3 poderes de gobierno a las mesas de gobierno abierto, en donde tuvo oportunidad de participar en las mesas que se desarrollaron en el Supremo Tribunal del Estado de Jalisco. Y ahí es donde se decía, se tienen que hacer plataformas en donde la persona en verdad pueda consultar la información de una manera más práctica, que se pueda democratizar el conocimiento. De nada nos sirve creernos muy sofisticados entre nosotros y explicar con puras palabras de nuestra propia jerga si las personas no van a entenderlo, y por esa misma imprudencia de parte del sector profesional, pues jamás obtengan resoluciones e impartición de justicia de una forma idónea. Eso es muy importante. Y por otra parte, bueno, nos queda claro que pese a todo lo que está viviendo la población, el mundo, el rol jurídico, el mundo del abogado, el futuro para cambiar las cosas sigue siendo hoy. Se debe de pensar y de actuar. No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy, aunque suene muy reiterada esta frase. La verdad de las cosas es que todas las herramientas más tradicionales están ahí, pero utiliza prudentemente estas herramientas. Tienes que checar más de una fuente de información. ¿Cuántos de ustedes leen los contratos que adquieren cuando adquieren un dispositivo móvil? Seguramente muy pocos de los aquí presentes. Y es porque la audiencia, la comunidad digital quiere todo rápido, rápido. Y piensa que con publicaciones en Facebook legales, ya, con eso ya te protegiste. Claro que no, aceptaste los términos y condiciones de la red social. Entonces, por tanto, no existe nada de eso. No existe el consentimiento hoy por hoy de las personas a todo lo que estás viviendo en los motores de búsqueda y en las redes sociales. Las personas utilizan todo esto como si no pasara nada el día de mañana. Y el hecho de que tú tengas una red social, estás pagando no con dinero, estás pagando con algo todavía más valioso, que es tu información personal.
Así que en nuestro bello país quedan grandes retos por vencer y como abogados debemos estar en esta ola, debemos estar enterándonos y debemos estar poniendo sobre la palestra del legislativo estos temas de derecho digital, estos temas que van con los derechos ARCO, el derecho al olvido y todo aquello que pueda prevalecer en pro de la dignidad humana. Bueno, pues como siempre dejo mis datos personales, el sitio web oficial de la Sociedad Civil Coffee Law, donde hay mucha información de interés, en YouTube, en Facebook, hay muchísima información libre para que ustedes puedan consultar y puedan darle replay cuantas veces quieran. Y también va a haber muy buenas noticias en próximas semanas, donde vamos a estar llevando a cabo con expertos en diferentes partes de América Latina y del mundo temas de actualidad ante el Supremo Tribunal de Justicia, ante el Ayuntamiento de Guadalajara, ante el Congreso del Estado de Jalisco. Entonces estén muy pendientes de las redes sociales y también obviamente se lo compartiré a mi amigo Fernando Loza. Es ahí que agradezco de nueva cuenta al Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco y bueno, a quienes me han invitado la oportunidad de platicar el día de hoy con todas y todos ustedes de estos temas de actualidad que sin duda hace falta mucho por conversar. Quise sintetizar algunos de los puntos que considero más clave en este momento, pero hay muchas otras cosas que se pueden hablar en próximas ediciones e incluso a lo mejor de una forma más especializada a través de un seminario o de un curso. Pero bueno, mientras tanto, agradezco mucho a Fernando Loza y quedo a sus órdenes para sus comentarios, sus preguntas, a sus órdenes. Muchísimas gracias, amigo licenciado Rodolfo Guerrero Martínez. De verdad, magistral ponencia, creo que fue muy concreto en todos los puntos que se fueron tocando y de verdad invito a toda la audiencia, antes de pasar aquí a la ronda de preguntas, a seguir en sus redes sociales al licenciado Rodolfo Guerrero, toda vez que, como anteriormente lo mencionamos, además colega y amigo compañero de la Universidad de Guadalajara, CEO y fundador de Coffee Law, que es, de verdad, tiene mucho contenido jurídico de interés. Vamos a pasar, voy a detener un momento, licenciado, la compartición de pantalla para pasar a una ronda de preguntas. Gracias. La ronda de preguntas será por orden de los participantes que deseen así manifestarse. Podrán hacerlo de forma en el chat del grupo de aquí de Zoom o levantando su mano virtualmente. Quien no sepa levantar la mano virtualmente, que todavía no domina el programa Zoom, lo puede hacer a través de la pregunta, a través del chat. Y quiero aprovechar, pues, para hacer también, quizá abrir con la ronda de preguntas. Quisiera solicitarte el consejo, licenciado Rodolfo. Hablaste de temas muy interesantes. Creo que hay que reestructurar académicamente hablando lo que son las asignaturas, por ejemplo, de redacción jurídica, lexicología jurídica, informática jurídica. Pienso que ya son sumamente importantes y adaptables a lo que viene siendo esta nueva era, ¿no? Que estamos pasando, que estamos viviendo, y como bien lo dices, ¿no? La brecha digital que aquí nos viene a conflictuar. De tal suerte que mi pregunta va encaminada. Aquí hay, además de colegas, compañeros del Colegio de Abogados, también hay algunos alumnos que tengo el gusto aquí de ver que se siguen conectando y están entusiasmados con todas estas conferencias que se han venido desarrollando. Hablaste del tema de la estructura y modelo de negocio para los abogados, que ya trabajamos, que ya tenemos ciertos años de experiencia, cómo nos podemos adaptar, inclusive la parte de los operadores de la justicia. Pero en este caso, ¿qué hay de los alumnos? ¿Qué hay de estos jóvenes, de estas personas que están todavía estudiando o que ya culminaron de forma digital su último cuatrimestre o semestre de la facultad?
¿qué sigue para ellos? ¿Qué consejo puedes darles? ¿Qué es lo que pueden empezar a hacer? ¿Cómo pueden empezar a formar sus redes sociales? ¿Qué consejo les podrías dar? Mira, Fernando, primero pues agradecerte de nueva cuenta y agradecer a todos los que están con nosotros. La verdad es que una de las cosas más importantes en estos momentos es poder entregar valor a todos los que son parte de nuestro gremio, ¿no? Y todas las personas también, que aunque no sean abogados, pues es importante que la justicia prevalezca en todos los sectores, ¿no? Que sea universal. Bueno, lo que le recomiendo a los futuros abogados, de hecho, yo tuve el gusto de impartir a través de una suplencia la tecnología la materia nueva enunciada como tecnologías en gestión de la información en el Plan 25 de la Universidad de Guadalajara en la carrera de abogado, en el CUSH, en donde yo les decía a los chicos de recién ingreso, es que no nada más es el hecho de tener la percepción de lo que ves a través de las películas o de las obras clásicas que ya están algo añejas en el sentido de cómo es la profesión del abogado. También tienes que tener en cuenta que hay toda una industria que no te puedes quedar con el hecho de decir, es que lo que diga el Código Civil, lo que digan las diferentes codificaciones o lo que diga la ley, simplemente es eso y nada más, porque estaríamos cayendo en un error garrafal. Hoy por hoy existe toda la información de un momento a otro publicada en sitios oficiales a través del Consejo de Judicatura Federal, a través de materias que vienen a ser a colación de nuestra profesión, que son el cumplimiento de tratados internacionales, de derechos humanos. Muchas de estas materias son importantes, más cuando estamos hablando de materias como derecho migratorio, etcétera. ¿Qué le recomendaría al estudiante de derecho? Le recomiendo que vea las nuevas áreas de oportunidad, que si piensa que no hay más que las ramas convencionales del derecho, estamos en un error. Está el derecho aduanero, está el derecho corporativo y empresarial, están las patentes y marcas, está todos aquellos asuntos que tienen que ver con derecho internacional público y privado, ¿no? Migración, etcétera. Entonces, todas esas cosas son las que debe de estudiar el estudiante de derecho. Tiene que entender el lenguaje jurídico, tiene que haber un razonamiento jurídico. ¿Y cómo se aprende esto? Bueno, a través de la lectura y de la práctica. Y hoy por hoy tenemos una gran ventaja, que es el Internet. Tú a estas alturas sabes qué sitios son falsos y qué sitios son fidedignos. ¿Por qué? Porque tienes un mayor criterio. Obviamente puedes abrir muchas más pestañas en el buscador y saber que lo que estabas leyendo no era totalmente completo o no era cierto. Y ya descubriste de alguna manera algo más fidedigno o algo que en verdad te está diciendo la verdad. Las redes sociales son parte indispensable dentro de cualquier profesionista, pero se tiene que tener cuidado. No compartas memes de mal gusto, no compartas información personal tuya, comparte cosas estrictamente del trabajo, cosas que puedan ser algo más diversas y no tan serias, pero que no rayen en lo vulgar y en perjudicar, de hecho, de la imagen de terceros. Entonces, bueno, yo comenzaría diciéndoles a cualquier abogado, pues tiene que empezar a crear valor sin recibir nada a cambio, como todo mundo empezamos, y ya posteriormente especializarse sobre una área, porque no puedes ser todólogo, pero eso no implica que desconozcas de todo lo demás, porque todo lo demás va a llevar un hilo conductor. Es lo bonito del derecho, y no nada más del derecho, de todas las disciplinas auxiliares, la criminología, la criminalística, incluso, bueno, también la antropología, los que son politólogos, todas esas ramas van interconectadas y creas una potencia muy importante en tu ejercicio profesional. Aunado a ello, tienen que empezar a ser amigos que puedan forjar a través de la práctica profesional, del trabajo solidario y fraterno, para que se puedan crear estructuras multidisciplinarias e interdisciplinarias. Eso es una ley obligada en cualquier despacho hoy en día. No nada más debemos de ser puros abogados en una materia, ni nada más puros expertos, aunque sean en diferentes temas del derecho. Tienes que tener un geógrafo, tienes que tener a un contador, tienes que tener a un arquitecto, a un ingeniero en sistemas, a un mercadólogo. Entonces es muy importante que tengan en cuenta
todo esto y que las cosas no se hacen de la noche a la mañana, obviamente, pero las redes sociales hacen la diferencia. En la antigüedad, pues tenías que ir a televisión, a radio, y hoy por hoy, si sabes manejar las redes sociales adecuadamente, puedes llegar semana con semana a más de 40,000 personas, 50,000 personas, medio millón de personas, depende. Hay que diferenciar también este factor, que muchas veces las personas tienes que jugar un efecto de psicología social en donde no estés mintiendo para nada, pero estés haciendo que tus publicaciones, tu contenido sea más, que pueda llegar más a toda la comunidad. Insisto, si lo haces muy serio, pues no vas a lograr objetivos más grandes. Muchas gracias, Rick. Totalmente de acuerdo. Buen consejo, muchas gracias. Hay una pregunta del licenciado Luis Antonio Reséndiz. Le voy a activar su micrófono para que pueda realizarla. Tiene el uso de la voz. Buenas tardes o noches ya, ¿verdad? Antes que nada, pues agradecerle al ponente esa conferencia tan magistral que nos acaba de impartir. Realmente el Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco se ha mantenido preocupado por superar y elevar la capacidad cultural y académica de todos sus miembros, y desde luego ha invitado al resto de los abogados, no solamente de la localidad de Puerto Vallarta, sino de toda la República Mexicana, y agradecemos la participación de todos los abogados litigantes, no litigantes, estudiantes del derecho que están asistiendo. El tema me pareció bastante interesante, sobre todo que nos colapsó de un día para otro las innovaciones tecnológicas. Quizás nos adelantamos o ya dejamos de atrasarnos porque íbamos de una manera muy gradual para llegar a este punto. Afortunadamente nos obliga a hacer uso de las herramientas que actualmente estamos viendo, como es el propio Zoom en el que estamos trabajando. Sin embargo, hay muchos aspectos que lejos de servir, de ser útiles nada más para la dinámica de la información, es importante modificar algunos aspectos de las estructuras de los tribunales. Por ahí, en Puerto Vallarta, carecemos de una oficina de partes común. Lamentablemente, la tecnología todavía no se presta para enviar demandas o presentar escritos por vía correo electrónico. Y sin embargo, estamos batallando con algunos aspectos, como es las instalaciones de una oficina de partes común, una sola persona, o un solo lugar, o un solo establecimiento. Hay que estar buscando a ver cuál es el secretario que recibe las promociones fuera de las horas de labores de los tribunales, y creo que este método, este nuevo sistema nos apoyaría o nos ayudaría bastante, ¿no? Bastante. Hoy en la Suprema Corte de Justicia llegué a presentar una promoción, muy sofisticado el ingreso, con una seguridad enorme, sobre todo para la prevención del COVID. Empacan las promociones en un plástico, le ponen un sello, lo deposita uno en una como tómbola, y aparte de eso, pues anota uno datos, y ya no tiene uno contacto con nadie. O sea, ya todo es a través de mecanismos que supongo yo que son para evitar la contaminación, pero ya no hay ese contacto tan necesario e indispensable que los abogados desarrollamos en algunos tribunales. ¿Cómo es ver qué opina el proyectista del asunto que estábamos planteando, intercambiar impresiones? Son muchos los aspectos que nos están limitando actualmente con las modalidades que tenemos. Sin embargo, pues no siempre va a ser a través de computadoras, a través de sistemas de correo electrónico. Yo creo que es muy importante la comunicación con las autoridades, la interacción directa y física, presencial, no nada más por la tecnología. Habría que ver todos esos temas. No sé qué opina el exponente al respecto. Sí, pues le agradezco mucho, abogado, por su pregunta y por sus comentarios. Lo cierto es que hay un gran reto de por medio para el Poder Judicial.
en todos sus sectores, ¿no? En cada una de las localidades, estatal, federal. Cada uno pues, ha tenido puntos muy acertados, pero también procesos muy lentos. Y es que es esa burocracia que no los deja avanzar y también ese miedo. Pero ojo, como dije en la intervención, no todo lo que brilla es oro. Es importante que pues se tenga en cuenta que si se va a implementar, por ejemplo, uso de inteligencia artificial, se sepa cómo se va a alimentar esa plataforma, qué datos va a pedir, qué seguridad informática va a tener esta plataforma, porque si no, tendrías un gran problema de por medio. Por eso no es cosa sencilla. Además de eso, pienso que un gran error dentro de los opinólogos, que ya todo el mundo cree que ya por el hecho de mencionar blockchain, Internet de las cosas, Big Data, ya sabe de tecnología, ¿no? Ya es perito en informática. El hecho de decir que en Estonia, pues hay que adoptar el modelo de Estonia de los jueces robot. Y yo digo, a ver, son contextos totalmente distintos. Y como analogía pongo el sistema penal acusatorio. No, es que en Chile ya se aplicaba de una forma extraordinaria y en nuestro país nos costó mucho trabajo porque no se trata de copiar y pegar sistemas, caballeros, damas. Se trata justamente de que puedas hacer cosas propias que vengan a solucionar tus problemas, tus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que tiene nuestro país? Bueno, que la población sepa cuáles son las penas, cuáles son las situaciones, cuáles son sus derechos y obligaciones. Hasta el día de hoy no los tienen en claro, pero también el operador jurídico tiene que saber utilizar las tecnologías y el juez tiene que saber cómo utilizar las plataformas para no incurrir en graves fallas. Y ante esto, entonces, viene a ser importante que el gobierno mexicano le dé la importancia de decir, vamos a crear nuestros propios sistemas. ¿Que no hay capital de trabajo excelente en nuestro país? Jalisco simplemente es el Silicon Valley, pues hagámoslo valer, porque yo no veo nada claro aquí. Eso es el problema. Si te vas a decir, vamos a utilizar el sistema de Microsoft, el sistema de Microsoft es un sistema operativo privativo. Para nada estaríamos en buenas manos. Creemos nuestros propios sistemas, hagámoslo eficientes. Tal vez esto no se pueda construir en un año, ni en dos, pero vamos a llegar a ser como dentro de los pocos países en el mundo que pueda darle una vuelta a la hoja de cómo es vista la práctica jurídica en la sociedad. Eso es muy importante. Más allá de decir, vamos a empaquetar papeles y todo, ¿qué no podría manejarse todo de una forma segura para que la persona lo pueda hacer desde su teléfono celular? Claro que sí, pero hace falta voluntad y hace falta cortar la burocracia. Mientras tanto, lo que vamos a estar viviendo durante todo este año es, pues, que puedan seguir empaquetándonos, darnos un tratamiento medio, ¿qué se puede decir? Deficiente a través de las plataformas digitales del Consejo Estatal y Federal, porque no hay muchas otras cosas para que se puedan hacer, debido a que, bueno, pues hay miles de situaciones que todavía deben de tratar, ¿no? Pero ese es el panorama que vivimos y vamos a seguirlo viviendo así hasta que veamos que pueda haber una resolución o una iniciativa que se apruebe por parte del Congreso del Estado, el cual ponga todas estas deficiencias y cómo solucionarlas, cómo tratarlas de una manera adecuada a través de la ley y que no nada más se quede en papel, que en verdad se aplique, porque hoy por hoy existe en la concepción de la norma el expediente digital, la firma electrónica, pero pues ¿cuánto de eso estamos viendo? Estamos viendo algo muy limitado. Entonces, esa es la ruta y pues no es fácil. No, muchas gracias, maestro, y lo felicito y le agradecemos enormemente el tiempo que se ha tomado para compartir sus conocimientos, que no sea la primera ni la última vez que nos hace el favor de compartir lo suyo. Y muchas gracias. No, al contrario, un placer. Bien. Una pregunta más para el ponente, en atención también al tiempo y para pasar a hacer el reconocimiento formal por la ponencia del licenciado Rodolfo Guerrero. Bien, comentan aquí en el grupo, en el chat,
Dice, licenciado, el factor cultural, edad, costumbres, ¿qué tanto obstaculiza el aprendizaje digital? A ver, hubo una distorsión en la plataforma. ¿Me puedes repetir la pregunta, mi estimado? Sí, claro. Dice, el factor cultural, edad, costumbres, ¿qué tanto obstaculiza el aprendizaje digital? Mira, lamentablemente muchísimo. Lo mencionaba dentro de los retos, que es eliminar la brecha digital o tratar de que sea un porcentaje mínimo, ¿no? Que sea un 10, 5%. Pero lamentablemente estamos viendo que es mucho más allá de eso, ¿no? Estamos viendo que todavía existe una falta de conectividad de un gran porcentaje en nuestro país. Las edades, claro que son un obstáculo. El sector cultural, claro que lo es. Parte de lo que es la apuesta dentro de una agenda internacional es la implementación de la red 5G, que viene a suplir la red en turno, ¿no? La 4G, con mayor, no sé, impacto de datos, ¿no? Circulación de datos, para que puedas descargar cosas rapidísimo, de muchos megabytes, incluso de gigas, pero también hay que ver con detalle cuáles son las cosas que se tienen que cuidar dentro de eso, porque podríamos pensar que toda esta innovación tecnológica podría tener un fin oscuro, y sería el hecho de invadir nuestra privacidad y nuestra intimidad. Por eso les digo que son los bemoles dentro de esta aplicación correcta de las tecnologías. Encontramos que la ruta a seguir sería el proceso de una educación digital. Creo que eso es lo número uno, más allá de decir que se puedan tipificar ciertas acciones o que haya más leyes, es una educación digital. El ciudadano tiene que saber que la tecnología se debe utilizar para compartir conocimiento, para utilizarlo como herramienta que favorezca nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, y no para utilizarlo en perjuicio de los demás, porque hoy por hoy en nuestro país, según datos de la Conducef, existen más de 500,000 personas que son víctimas de un robo de identidad. Existe en esta etapa de pandemia, según autoridades de Guardia Nacional, un incremento del delito de pornografía infantil de un 73%. Existe una gran brecha digital, como lo he dicho. Entonces, claro que son factores que se pueden eliminar si se sigue a cabalidad una estrategia nacional digital, una estrategia de ciberseguridad, que por cierto, sí ha hecho algo muy importante el gobierno de la República al compartir guías de ciberseguridad en el sector del trabajo y en el sector de la educación. Vamos por un buen rumbo, pero Roma no se hizo en un día, y México olvidó que este tema era importante. Lo olvidó desde que en el año 2000 se empezaban a trabajar, se empezaban a hablar el tema de protección de datos personales, y vean hasta qué momento estamos tratando y dándole valor a estos temas, prácticamente 20 años después. Entonces, ese es el tema. Bueno, pues, sin embargo, lo importante es la capacitación, la lectura dentro de los profesionales, y que puedan compartir la información veraz a su círculo de confianza, y evitando que cometan graves errores desde el hecho más poderoso. Y este es un tip muy importante: no publiquen cosas de sus familias en redes sociales, por favor. Todo eso queda en la base de datos y jamás se borra, porque en serio, lo podrían lamentar. Lo podrían lamentar. Y como consejo final también en este tenor de las redes sociales, que lo quería poner a colación de esta respuesta, es TikTok es una red social muy peligrosa. No permitan que sus hijos la descarguen y que la usen. Esos datos están siendo comercializados de formas desconocidas. Por algo el mismo gobierno de Estados Unidos ya está pensando en que nadie la puede utilizar dentro de su país. Entonces, bueno, nada más pongo esos comentarios dentro de esta respuesta. Muchas gracias, licenciado. Bien, en atención al ponente, al tiempo, a los participantes, pues quiero también hacer mención, y muchos de nosotros y compañeros que tienen conocimiento, lamentablemente, quien fuera en vida nuestro presidente del Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco, el licenciado Florencio Martínez Jiménez, en paz descanse, pues
hubiera querido estar aquí con nosotros el día de hoy, pero quien asume el día de hoy la responsabilidad, la maestra María Concepción García Sandoval, va a hacer precisamente formal el agradecimiento a nuestro ponente y su excelencia y magistral ponencia el día de hoy, el licenciado Rodolfo Guerreros Martínez. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz a la maestra María Concepción García Sandoval. Adelante, maestra. Bueno, pues muchísimas gracias. Como ya lo dijo nuestro colega Fernando Loza, la verdad, acabamos de tener la pérdida de nuestro presidente. Tenemos pocos días que nos pasó. Digo, a nadie se le desea nada, pero tenemos que seguir adelante. Hoy me toca a mí, la verdad. Todavía recuerdo las últimas palabras de mi compañero y se me corta la voz porque lo estimaba mucho. Compartí muchas cosas con él y me duele la verdad, pero bueno. El Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco otorga el presente reconocimiento al licenciado Rodolfo Guerrero Martínez por su destacada participación con el tema la importancia del derecho digital ante la nueva realidad. Licenciado, le agradecemos mucho su ponencia, estuvo muy interesante, la verdad. Tenemos que estar a la vanguardia. Hoy por hoy, digitalmente, tenemos que nosotros los abogados actualizarnos en general, porque es la evolución que viene y está ya encima. Digo, ya muchos nos estamos dando cuenta que nuestros hijos, ya los adultos mayores empiezan a usarlo, pues tenemos que actualizarnos, ¿verdad? Muchísimas gracias por su ponencia. Y aquí está su reconocimiento, digo, lo tenemos en físico, pero ahorita se lo presentamos digitalmente. Hombre, muchísimas gracias. Qué gran detalle. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Extraoficialmente tengo que decir, Fernando, te toca. Bien, pues agradecer a todos los participantes que sigan conectándose. Tenemos más ponencias. Queremos de vuelta, licenciado Guerrero, por supuesto, va a estar aquí con nosotros acompañándonos nuevamente. Y pues muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.